súper. Lo minimizamos esto. Eso es, minimizamos esto y ahora vamos a la clase que ya yo la tenía abierta. Ahí sí. Ok, y vamos a hablar un poco de los estiramientos. Súper. Bien, entonces, vamos a empezar a hablar en realidad primero de diferentes tipos de terapias que se hacen con las manos y que yo denomino. Digo que yo denomino porque a lo mejor la gente que hace terapia manual dice, pensará que estas técnicas en realidad no son parte de, pero todas las técnicas que realice de manera pasiva el tratante sobre el paciente y con las manos es terapia manual. Lo que pasa es que se clasifica o se divide de acuerdo a las características de la patología y de acuerdo a lo que uno quiere lograr con el paciente. Entonces, de acuerdo a esa clasificación, podríamos pensar que hay dos tipos de técnicas en realidad. Unas técnicas que van asociadas a todo lo artrokinemático o lo que tenga que ver con los que pasan dentro de la articulación, y aquí tenemos manipulaciones y movilizaciones, faltando acá pensando en movilización como movilización y distracción, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver con músculos y tendones, ¿ya? En este caso músculos y entre paréntesis tendones, ya que los tendones son tejido periarticular y se comporta más como una fascia, más que como un músculo. Pero funcionan estas técnicas de estiramiento y compresión porque van asociadas, ¿cierto?, a las alteraciones que se producen. Una, en los músculos, que generalmente tienden a contracturarse, ¿cierto? Por lo tanto, debemos estirarlos. Y finalmente los tendones que por tensión, ¿cierto? O producen procesos inflamatorios en los puntos de unión entre el músculo y el tendón o el músculo, o el tendón y la inserción, generando, ¿cierto? Procesos inflamatorios que responden muy bien a técnicas compresivas, como por ejemplo trigger point, punto gatillo, ¿cierto? Deslizamiento con compresión, donde en el fondo lo que hacemos es reordenar, ¿cierto?, las capas de colágeno que se encuentran alteradas en el tejido conectivo y finalmente en la fascia. Entonces, vamos a ver hoy los estiramientos, ¿cierto? Sabiendo que estos estiramientos se realizan a nivel de inserción, a nivel de tendón y a nivel de musculatura. Los estiramientos pasivos se dividen en tres en realidad. Ya, uno que es pasivo propiamente tal, otro que es pasivo, pero que el paciente trabaja con uno para poder hacer lo que es estiramiento pasivo-activo o también llamado el post-isométrico, y técnicas miotensivas, ¿ya? Se dividen en estos tres. Entonces, cuando nosotros hacemos un estiramiento pasivo donde el paciente no mueve el segmento, ¿cierto?, independiente de que se ayude con alguna otra parte de su cuerpo, estamos hablando del famoso stretching que nosotros reconocemos, ¿cierto?, como una técnica típica competitiva de estiramiento de las porciones musculares. Bueno, el estiramiento pasivo se caracteriza porque el paciente, como tú puedes observar, ustedes pueden observar en esta diapo, ¿cierto?, tiene que estar relajado en una posición de decúbito, en este caso de cúbito supino. Lo ideal es que se encuentre absolutamente relajado porque la musculatura debe estar relajada para propiciar, ¿cierto?, o favorecer el estiramiento sin que haya una resistencia. El tratante, en este caso, lo que busca es aumentar la distancia en los puntos de inserción de los músculos los cuales voy a estirar. Entonces, ¿qué requiero saber como tratante? Punto uno, que la musculatura, punto uno, no quiere ponerse el punto. Punto uno, que la musculatura se encuentre absolutamente relajada. Punto dos, tengo que saber de
musculatura y de puntos de inserción, de dónde empieza a dónde termina, ¿ya? Tengo que saber, entonces tenemos uno, tengo que tener a mi paciente absolutamente, ay, no sé por qué no lo puedo, absolutamente relajado. Punto dos, se sale de la diapo, ahí está. Punto dos, tiene que estar, el tratante debe saber dónde están los puntos de inserción de la zona que va a trabajar. Punto 3, tiene que saber cuál es el gesto que realiza la musculatura o el segmento completo el cual voy a relajar. Por ejemplo, si tengo acortado en flexión, tengo que saber dónde se encuentra la musculatura flexora para yo poder ir a estirarla, ¿cierto? Entonces, si sé que se encuentra en flexión, yo voy a ir por detrás del cuadrante de la flexión, en este caso, voy a dividirlo en 4, ¿cierto? Me voy por detrás del cuadrante de flexión, generando el aumento de la distancia entre los puntos de inserción. Por ejemplo, acá la porción larga de bíceps, si sale de su cuadrante, el cuadrante de bíceps trabaja en este cuadrante, hacia arriba, generando una flexión. Por lo tanto, como ustedes observan acá, el tratante lo lleva por detrás de su cuadrante, asegurando que haya un distanciamiento de los puntos de inserción. Y esto mismo lo realiza en todos los músculos. Por ejemplo, acá está en el trapecio superior, ¿cierto? Trapecio superior, lo que normalmente hace es una extensión de la cabeza, es decir, si yo hago lo del cuadrante, va a estar trabajando hacia atrás, por lo tanto lo que hace el tratante es llevarlo en un poco de flexión, ¿cierto? Va a producir va a ser aquí una especie de fulcro donde va a fijar las zonas de inserción proximal y distal. Esta no se va a movilizar, mientras la otra la va a llevar por detrás del cuadrante del movimiento que realiza de manera biarticular. Es decir, ¿cierto? Si hace una extensión, lo va a llevar hacia la flexión, generando el mayor distanciamiento de los puntos de inserción. Esas tres cosas hay que tenerlas claras entonces. El paciente debe estar absolutamente relajado, saber dónde están los puntos de inserción, saber hacia dónde se produce el gesto del punto de inserción de los músculos que voy a tratar de estirar. ¿Para qué? Para poder trabajar en el cuadrante que se encuentra o que nos asegura el distanciamiento de los puntos de inserción, generando el estiramiento por sí mismo antes de generar una tensión externa. Lo primero que hacemos, y ya vamos a entrar en la técnica propiamente tal, ¿cierto? Es fijar los puntos de inserción en el punto donde el cuadrante, ¿cierto?, es contrario al gesto que realiza la musculatura, que ese sería nuestro punto 1. Punto 2, lo que vamos a hacer es, en este cuadrante, generar una tensión hasta que el paciente nos indique que ya siente tenso, que ya siente una sensación de que está tirando, que no empiece a doler, pero que ya está tirando lo más que se pueda, que aguante lo más que se pueda, y finalmente yo me voy a mantener en este punto de 10 a 15 segundos. ¿Qué es lo que hago en este primer tiempo? Lo que yo estoy haciendo es aumentar la tensión para que se genere un reflejo, que es un reflejo de Charrington, que lo vamos a revisar en la próxima clase en el FNP, que se llama reflejo inverso de estiramiento. El reflejo inverso de estiramiento lo que hace es inversamente, por eso se llama inverso, al yo generar una tensión en el cuadrante contrario al gesto motor, lo que estoy haciendo es producir una activación de la musculatura antagonista de manera refleja, ¿cierto? Generando una contracción hacia la extensión en este caso, ¿cierto? Y esto va a producir un aumento de la capacidad de estiramiento de los músculos flexores de codo en este caso, ¿ya? A ese reflejo se le llama reflejo inverso de estiramiento, que los vamos a revisar específicamente en la clase que haremos de FNP. Luego, cuando ya siente el paciente que se dio la tensión, entonces, cuando ocurre aquello, nosotros
no dejamos de tirar, sino que cuando el paciente dice que ya no le produce una tensión, yo vuelvo a producir nuevamente otro estímulo hacia la extensión en este caso, o hacia el cuadrante contrario al gesto motor, ¿cierto? Volviendo a generar un estímulo externo sobre la zona. Y esto me va a generar una segunda tanda o una segunda ronda de activación del reflejo inverso de estiramiento, generando un nuevo estímulo de estiramiento sobre las fibras, ¿cierto? Aumentando su capacidad. Y esto lo repito por una tercera vez. Es decir, esto mismo que está acá en estos 3 pasos, ¿cierto? Yo lo realizo por 3 veces. Para un paciente que no hace ningún tipo de ejercicio y que solo requiero a nivel terapéutico realizar un estiramiento de manera controlada, ¿cierto? Y sin provocación, evitando cualquier tipo de daño, lo mínimo son entre 6 y 10 segundos y es lo que yo necesito para que se desborde este reflejo. Si este paciente tiene un espasmo, una contractura de mayor cantidad de tiempo, no siendo deportista, ¿cierto? Va a necesitar un mayor tiempo para el desbordamiento del reflejo. Por lo tanto, lo tengo que hacer hasta 15 segundos, ¿ya? Si este paciente es un deportista, no puedo hacerlo menos de 30. ¿Por qué? Porque es una musculatura que se encuentra muy sobrecargada en la mayor cantidad de tiempo. Por lo tanto, el reflejo de estiramiento, si lo hago solo por los 6 segundos, no me va a servir. Entonces también eso es importante porque es un juicio de valor que debo hacer cuando yo realizo estas técnicas siendo muy básica y también siendo muy buena, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, lo que estoy produciendo es un estiramiento de las fibras musculares, en este caso, del músculo de flexión de codo, ¿ya? O estoy produciendo una relajación de las fibras musculares de, ¿cierto?, trapecio superior, en este caso, que es el músculo que hace extensión de cabeza, ¿ya? Eso es. La siguiente técnica es una técnica de estiramiento un poquito más compleja, solamente en su protocolo de acción. Esta primera es más bien cuando el paciente, ¿cierto?, no nos puede apoyar o cuando es difícil que siga instrucciones, una persona que no sigue instrucciones, entonces mejor lo hago yo solito y solamente le pido que me retroalimente con respecto a la sensación de tirantez cuando yo realizo la técnica. En este segundo caso, yo puedo optar a que el paciente sea un poco más participativo en esta técnica y siendo aún un estiramiento con una fuerza externa, hay un punto en que el paciente, que es el punto final, ¿cierto? Donde el paciente ayuda para realizar un segundo estímulo de cocontracción, ¿ya? Entonces, el protocolo es el mismo, paciente relajado, debo conocer el músculo que voy a tratar de estirar, ¿cierto? Trabajo en el cuadrante contrario, empiezo con el cuadrante contrario y finalmente termino en este caso con una contracción tratando de hacer el gesto motor, ¿ya? Eso es lo único que cambia. En este caso, a lo que nosotros tenemos acá es el ECOM, ¿cierto? Aquí está las fibras anteriores del ECOM, y el ECOM en este caso es un músculo que si yo en esta posición lo que estoy produciendo es una tensión sobre las fibras, ¿cierto? Y lo estoy llevando a una extensión máxima con una rotación contraria. Recuerden que el ECOM rota al lado contrario, perdón, rota al mismo lado, inclina, ¿cierto? Hace esto, inclina al mismo lado, rota al lado contrario, ¿ya? Entonces, cuando yo hago esto, estoy produciendo una rotación, ¿cierto? Generando una tensión con un estiramiento completo de las zonas de inserción de la musculatura anterior. Entonces, primero voy a tener un punto de fulcro, en este caso, ¿cierto? Ocupamos la zona external, yo diría que la mano debería ir un poco más arriba acá, porque esta es la zona de inserción. Mantener el estiramiento
buscar los puntos donde el paciente sienta mayor estiramiento. Podemos poner, ¿cierto? Si no es una camilla fija, podemos hacer que el cabezal baje un poquito en un ángulo, ¿cierto?, de extensión, así, ¿cierto?, donde encontraríamos una mayor posibilidad de estiramiento. Le preguntamos al paciente si ya tira, ¿cierto? Si siente esa tensión, si el paciente dice que ya la siente, la voy a mantener, ¿cierto? Fijando los puntos de inserción justo en la posición que el paciente me dice que siente mayor tensión durante 10 o 15 segundos, dependiendo, ¿cierto?, de las cualidades y capacidades del paciente. No menos de 6, nunca menos de 6. Y luego le pido que relaje y puedo hacerlo con las manos puestas o puedo hacerlo de manera, ¿cierto?, libre. Yo preferiría hacerlo aún con las manos puestas, ¿cierto? Y le pido al paciente que ejerza una resistencia activa, realizando el gesto de la musculatura que voy a estar estirando, ¿ya? Le pido esta contracción unos 5 segundos, tiene que ser una contracción muy suave, no es una contracción fuerte, ¿ya? Aquí en este caso, aquí está haciendo la contracción, ¿cierto? La idea es mantener los puntos de resistencia, pero sin realizar, ¿cierto?, una gran fuerza, sino que permitiendo la contracción entre 5 a 10 segundos, dependiendo de la calidad de la musculatura y capacidad del paciente. Luego le pide que relaje y voy nuevamente a realizar el estiramiento. Y este feedback se repite por de 3 a 4 veces, dependiendo, ¿cierto?, qué tan alterado se encuentre, qué tan contracturado en espasmo o, ¿cierto?, se encuentra la musculatura del cuello. Recuerden que la musculatura del cuello es tónica, el ECOM, los escalenos son tónicos, por lo tanto, fácilmente nosotros podemos, ¿cierto?, con estas técnicas inhibir, ¿ya? Y a esta técnica le vamos a llamar estiramiento post-isométrico. ¿Por qué se llama post-isométrico? Porque se realiza luego que el paciente hace esta pequeña co-contracción. Como la mano del tratante está acá arriba y está en el otro punto fijo, ¿cierto? Yo le voy a pedir la contracción, pero no voy a pedirle movimiento. No tiene que realizar el movimiento. Entonces, le pido la contracción que es muy suave, en un 20% del total de su capacidad, ¿cierto? Le pido el gesto que realiza el músculo, en este caso, ¿cierto? Es una flexión con una inclinación, con una rotación al mismo lado, porque yo lo tengo así, entonces le pido que se devuelva, que haga este gesto, ¿cierto? Y yo no se lo permito porque voy a tener la mano acá, le voy a pedir la contracción, se la voy a mantener, le pido soltar, que suelte, relaje, y yo vuelvo a producir, ¿cierto?, una segunda, una segunda tensión. Y así sucesivamente hasta generarlo por 3 o 4 veces. Cada vez que yo hago una tensión, me voy a dar cuenta cuando lo haga en mi paciente que el paciente va a llegar más allá, en este caso, por ejemplo, en la rotación externa o más allá en extensión. Yo me voy a quedar en esa posición y de esa posición le voy a pedir que vuelva a hacer el gesto motor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cada vez que yo me voy quedando, hay un estímulo en el reflejo de estiramiento inverso, ¿cierto? Generando que cada vez sea más fácil llegar a un rango mayor de movimiento. Este es entonces el estiramiento post-isométrico y llevaríamos dos. Estiramiento pasivo donde, ¿cierto?, el paciente no ayuda en nada, y en este estiramiento que es post-isométrico, ¿cierto?, porque yo pido una contracción sin producir un movimiento entre un 20 y un 25% de la capacidad total de contracción de los músculos que yo quiero estirar, ¿cierto?, hacia el gesto motor, y se repite de 3 a 4 veces. Lo mismo ocurre en el estiramiento pasivo. Se hace la tensión, se pide retroalimentación y se hace de 3 a 4 veces, ¿ya? Recuerden que el estiramiento tengo que dejarlo un tiempo, no puedo hacer estiramientos rápidos, tengo que contar los segundos, porque si no, no voy a producir, no va a ser efectivo porque no voy a lograr que se desborde el reflejo. ¿Por qué digo desborde? Porque el reflejo lo que hace es inhibir o estimular motoneuronas, puntos de unión,
¿ya? De la unión neuromuscular. Entonces, cada vez que yo pido una contracción, yo voy a activar y voy a adicionar muchas, ¿cierto? Uniones, y cuando yo relajo o estiro, la estoy inhibiendo y la estoy como alejando de mi zona de trabajo, ¿ya? Entonces, por eso dice, cuando se desbordan, las adiciono, ¿cierto? O las inhibo. A eso se refiere, generando el impulso para el estiramiento. Muy bien, vamos a las técnicas miotensivas. Las técnicas miotensivas van asociadas solamente a imprimir fuerza de contracción sin un movimiento. Luego se hace una relajación después de la contracción y finalmente se hace una movilización pasiva de la zona, pero hacia el gesto motor, y en eso cambia, ¿ya? Entonces, en este caso tenemos acá el músculo escaleno, vamos de nuevo acá, músculo escaleno, están por detrás, ¿cierto?, del ECOM, los tres escalenos, por ahí, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que los escalenos están por anterior y el escaleno cuando va solo inclina hacia el mismo lado, ¿cierto? Hace esto. Y cuando están juntos es un flexor de cuello. El escaleno es un músculo tónico que tiende a la contracción, ¿ya? Este músculo, que son tres, ¿cierto? Que son largos, nosotros sabemos que va a la segunda y a la tercera costilla, son parte del opérculo, por lo tanto, cada vez que se cierran, van a producir síntomas y signos que pueden ser de tipo simpático, parasimpático, y también de alteración neuropática. ¿Por qué? Porque comprimen a nivel del opérculo el paquete vascular nervioso que va hacia el brazo, ¿cierto? Generando alteraciones de sensibilidad, alteraciones de dolorosa también, ¿cierto? Y alteraciones de tacto, de presión, y cuando ya es mucho, también de fuerza. Ya, veamos cómo funciona esto. El paciente va a imprimir una fuerza tratando de generar el gesto que yo le voy a pedir. En este caso, los escalenos, ¿cierto?, hacen esto. Entonces yo le voy a pedir a mi paciente que haga este gesto, pero yo se lo voy a evitar. Como ven, el paciente está acostado, lo puede hacer también en su casa, ¿cierto? Entonces le pido que haga el gesto muy suavemente, ¿cierto? Y yo lo mantengo ahí en este caso, entre ciertos 6 a 15 segundos, que es lo que es cuando es terapéutico y no necesariamente deportivo. Y después le voy a pedir que relaje, que suelte, yo le dejo de aplicar la resistencia y yo lo voy a llevar hacia la amplitud total del movimiento que genera el escaleno. ¿Ok? Nuevamente vuelvo a posición, genero otra vez una contracción, ¿cierto? Lo mantengo, suelto, relajo y nuevamente lo llevo a la posición. Cada vez que yo hago esto, estoy generando otro reflejo, que es el reflejo, ¿cierto?, miotático, donde se produce solamente una sumación de las motoneurones, sin inhibición. Entonces, cada vez que lo hago, estoy pidiendo una adicional de motoneuronas, lo mantengo ahí adicionando todas las que puedo. Entonces, como le estoy pidiendo una contracción que aunque no es máxima, adiciona una gran cantidad de fibras, cuando yo dejo o relajo, la cantidad de fibras que se relajan va a ser mayor. ¿Ok? Entonces, máxima contracción, máxima relajación. ¿Ya? Corresponde a este otro fundamento que es distinto al que vimos anteriormente. ¿Ok? Entonces, estas tres técnicas, que son técnicas de estiramiento pasivo, las puedo hacer de manera, ¿cierto? Puedo hacer una, puedo hacer tres en el mismo paciente, en la misma sesión, o puedo hacer, ¿cierto?, de cualquiera de ellas, una o dos, dependiendo de las características de ese paciente, ¿ya? Es decir, entre ellas se potencian, no tienen ni entre ellas contraindicaciones, ¿cierto? Todo va a depender de qué tan alterado está el músculo,
la capacidad para producir para poder soportar el dolor del paciente también es un indicador, ¿cierto? ¿Por qué? Por ejemplo, las técnicas miotensivas son mucho más protectoras que las otras dos, ¿ya? Generando menos tensión, por lo tanto, los pacientes que tienen un umbral de dolor bajo, yo podría empezar con estas técnicas miotensivas primero, tratando de preparar el tejido para las otras técnicas de estiramiento que son un poco más complejas y pueden producir mayor dolor, ¿ya? Otro tipo de técnicas que se realizan y que son pasivas son las técnicas de estiramiento, pero con compresión, ¿cierto? Y generando una tensión sobre la fascia. Cada vez que nosotros hacemos, en este caso, un pinzamiento, como ustedes lo pueden observar acá en el pectoral, cada vez que yo lo pinzo, la verdad es que lo que yo estoy haciendo siempre es una tensión sobre la fascia, porque la fascia siempre se estimula estirándose, ¿ya? Entonces, si yo hago un pinzamiento con mis dedos así, lo que ustedes van a estar observando es que yo estoy aumentando la tensión facial. Esto es lo que se produce, ¿ya? Aumenta la tensión facial, esto se estira, ¿ya? Entonces, esta tensión facial, al hacerla en los puntos de inserción, lo que yo estoy produciendo es una disminución de la tensión facial de la unión músculo-tendínea o de la zona de inserción, ¿ya? Pinzamiento. La compresión con deslizamiento, la presión deslizada, ¿cierto? De nuevo, me voy a ir en contra de la fascia, pum. Ah, no, pero ahí no se puede, porque vamos a hacerlo acá, ¿cierto? En una superficie cóncava. Yo estoy haciendo la presión hacia abajo porque eso hace la concavidad, pero lo que está sucediendo por debajo de mis dedos, si ustedes lo pueden observar, es un aumento de la distancia que existe, ¿cierto?, entre las fibras faciales. Es decir, cualquiera de estas técnicas lo que hacen es generar un reordenamiento de las fibras de colágeno. Al reordenarlas, van a inhibir las tensiones y las compresiones que ocurren entre ellas, ¿cierto? De los vasos sanguíneos y de los nervios que también están, o de las raicillas nerviosas que se encuentran entre las fibras musculares y entre las fibras faciales. Ahora, la compresión con pinzamiento es en la zona de inserción y es como habla acá, ¿cierto? Es una tomada que se hace de la zona, que es la que ustedes observen acá. En cambio, la presión con deslizamiento, yo voy paralela a las fibras musculares, acá, generando una tensión o un aumento, ¿cierto?, del estiramiento y del reordenamiento facial. Esta técnica, en contra de la inserción, es dolorosa. Al paciente le va a doler mucho. Si es un paciente que digamos que no tiene tanto dolor, podría trabajar con esta técnica de estiramiento, ¿ya? Pero si es un paciente que le duele mucho, yo les aconsejo ir al revés, hacia la zona de inserción distal, hacia la zona de movimiento. ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy generando una disminución porque estoy pasando, ¿cierto? Estoy aumentando la capacidad y la flexibilidad de la fascia cada vez que estoy generando con mis dedos, ¿cierto?, una presión en la zona. Ahí yo voy a otro dedo. Hoy que me quedan bonitos los dedos. Ya. Cada vez que estoy generando una presión en la zona, estoy estirando, esto lo estoy ordenando, pero si lo ordeno hacia la zona de inserción, cada vez voy a estar produciendo menos tensión hacia la inserción. Entonces, en el fondo lo que estoy haciendo acá es generar una disminución de la tensión hacia la inserción. Finalmente, esto se traduce con disminución de la inflamación de la zona y disminución de la sensación dolorosa, ¿ya? Entonces, primero la presión deslizada
hacia la zona de inserción si el paciente, ¿cierto?, tiene un EVA alto. EVA, vamos a ponerle alto. Si el paciente se queja de una EVA moderada o término medio, ¿cierto? Yo pruebo. Si con la primera molesta mucho, hago la segunda. Si el paciente tiene un EVA muy pequeñito, entonces yo hago, ¿cierto? Y elijo esta forma de trabajar. Entonces, como les dije, todo va a depender del paciente, ¿ya? Ahora, si el paciente tiene mucho dolor en esta zona de inserción, obviamente que voy a trabajar de lateral a medial. Si la zona del dolor es más en el brazo, ¿cierto? Voy a trabajar o zonas de inserción distal por el movimiento, que es la típica, esta siempre duele más. Esta es muy poco probable, al menos que estén asociadas a eh, una condrosis, ¿cierto? O una condritis del esternal. Pero generalmente van hacia las zonas de movimiento. Muy bien. Compresión con pensamiento, inserción, presión deslizada, sigue longitudinalmente, ¿sí?, la fibra de la musculatura, y yo elijo, dependiendo del umbral del dolor y la capacidad del paciente, o hacia la inserción proximal o hacia la inserción distal. ¿Cuál me gusta a mí? Al revés, hacia la inserción distal, solo porque para el paciente es mucho más cómoda y uno de verdad puede trabajar mejor. Ok, tenemos algunas técnicas de estiramiento, ¿cierto? Que van asociadas a la inhibición muscular. Y aquí tenemos las que nosotros reconocemos como inhibición por compresión de punto gatillo, que lo vimos en las técnicas faciales, para que vea que todo es como muy parecido. ¿Por qué esto es una técnica de estiramiento si estoy comprimiendo? Bien, este es el dedo del tratante, ¿cierto? Y este que voy a dibujar acá es la zona en la que el dedo está entrando, generando la compresión. Si ustedes lo piensan y observan acá, ¿qué está ocurriendo con la fascia que está abajo con el tejido? La estoy estirando, ¿no? Miren, estoy generando que todo esto que estaba muy tenso, ¿cierto? Ahora recibe este estímulo, ¿cierto? Y genere una mayor flexibilidad. Por lo tanto, el punto gatillo también trabaja sobre las fibras del tejido conectivo, ¿ya? Y esta también es otra de las características de por qué inhibe el dolor. Bien, punto gatillo entonces, y luego que yo realizo el punto gatillo, podemos realizar cualquiera de las técnicas de estiramiento que estamos revisando ahora. La idea es hacer un estiramiento pasivo. ¿Cuál? Ustedes eligen cuál ahora. ¿Ya? Antes nosotros decíamos solamente estiramiento pasivo, pero ahora ya sabemos que hay 3 tipos típicos, ¿cierto? Y que también podríamos hacer estiramiento pasivo. Podemos hacer un deslizamiento con presión en estiramiento, ¿cierto? Hacia las zonas de inserción proximal en este caso. ¿Ya? Pectoral menor. El pectoral menor se encuentra por debajo del pectoral mayor y tiene su inserción en la zona coracoidea, ¿ya? Para yo poder trabajarlo, lo que requiero es meterme por debajo del pectoral para poder generar un deslizamiento compresivo o un estiramiento de la musculatura, ¿ya? Entonces, lo que se hace acá es generar una tensión, me meto por dentro y voy a ir hacia la zona de inserción generando un deslizamiento que va en esta dirección varias veces. Entonces voy, llego allá, saco la mano, me vuelvo a meter, saco la mano, me vuelvo a meter, ¿ya? Si me quedo un ratito más en la zona de inserción, también es bueno, se puede hacer, ¿cierto? Y voy a estar generando una tensión en la zona de inserción acompañada por compresión
en la zona. Entonces voy a hacer un inhibitorio compresivo asociado a un deslizamiento de pectoral. Otra forma de trabajo acá es por la zona axilar, como ustedes pueden ver, y esta es un deslizamiento con pulgar que generalmente duele bastante, que se hace con el paciente de cúbito lateral, ¿ya? Y ustedes como observan ahí, ¿cierto? El deslizamiento va hacia la zona de inserción distal, desde las costillas hacia la coracoides. En este caso, vamos a la zona de inserción y generalmente se hace sobre la musculatura, ¿ya? La compresión excedente no muy buena, porque el paciente va a tender a no estar tan relajado, la musculatura va a estar tensa, entonces, o de cúbito supino o de cúbito lateral, ¿ya? Esta no es que esté mala, es solamente que es poco eficiente comparada con las otras dos, ¿ya? Está muy bien y está mucho mejor. ¿Cuál de los dos en caso de un paciente que esté con una tensión de pectoral? Esta es mejor, funciona mucho mejor, ¿ya? Bien, el elevador de la escápula es un músculo muy chiquitito que se inserta en el ángulo superior interno de la escápula. Por lo tanto, lo único que podemos hacer acá, lo podemos hacer con el paciente en prono o con el paciente en supino, mejor en prono porque voy a generar una flexión, ¿cierto? Lo que me va a permitir aumentar el espacio de los puntos de inserción, ¿cierto? Y sobre ese estiramiento posicional voy a hacer un deslizamiento completo con presión desde la zona de inserción arriba a nivel de C3 hasta el borde, ¿cierto?, de la escápula. Otra técnica que se ocupa mucho en este musculito, ¿cierto?, es realizar acá una compresión inhibitoria de la inserción, inhibiendo inmediatamente la tensión dolorosa del elevador, ¿ya? Si le sumamos a esto movilizaciones y distracción a nivel de C3, con mayor razón se va a producir la disminución de la tensión de la musculatura. Romboides es un músculo que no es tan pequeño, ¿cierto? Y generalmente no es muy bueno para hacer puntos gatillo, ¿ya? Generalmente produce más bandas de puntos de hiperalgesia más que puntos ¿cómo se llama?, de irradiación. No significa que no los podemos encontrar, sino que no es tan común como en los otros músculos, ¿ya? Generalmente produce unos a niveles bajos de la escápula, ¿ya? O a veces en la parte más cercana a la zona escapular, puntos gatillo, ¿ya? Si nos encontramos con algún punto que irradia, trabajamos las técnicas miofaciales. Si nos encontramos solo con un músculo, ¿cierto?, que se encuentre tenso, que se encuentre con espasmo, yo trabajo presión deslizada. Aquí muestra al paciente en prono, ¿ya? Pero también se puede hacer en supino. Cuando el paciente está en supino, ustedes meten las manos por debajo de la escápula hasta la línea media, hasta esta zona, ¿cierto? La línea media de la columna, y vamos a suponer que ella está en cúbito supino, ¿cierto? Mis dedos van justo por paramedial o por lateral de las espinosas, y de ahí realizo una presión con deslizamiento hasta llegar al borde interno escapular, ¿ya? Y también es un estiramiento con presión deslizada, también se llama así. Bien, tenemos otra forma de estirar el romboide, que tal vez ustedes ya la conocen, que también se llama liberación escapular, ¿ya? Y aquí el paciente debe estar muy relajado, no siempre se logra, ¿ya? Va a depender qué tan tenso esté este músculo. Entre más tenso, menos posibilidades de ganar, como se dice. Entonces, empiezo con las otras técnicas y puedo terminar cuando ya está más relajado con esta, ¿cierto? Donde yo me quedo sobre los 15 segundos, generalmente de 30 a 60 segundos, porque, o si no sé, o sea,
para que se produzca una respuesta, me quedo más o menos ese tiempo, 60 segundos, entre 30 y 60 segundos, ¿cierto? Y o le pido a mi paciente que me retroalimente cuánto está doliendo. Si este dolor es 2, lo puedo soltar. No lo suelto antes, porque si lo suelto antes, se va a generar inmediatamente una cocontracción, ¿cierto? A máxima relajación, máxima contracción, y se va a producir una contracción mayor del romboide, generando que este pacientito llegue más adolorido la próxima vez. Entonces yo tengo que esperar que se produzca completa la respuesta. Dorsal ancho es un músculo plano que hace puntos gatillo acá arriba a nivel de manguito, ¿cierto? Por lo tanto, aquí hacemos compresión con pinzamiento, mientras que sobre él hacemos una presión deslizada en la zona de la musculatura, ¿ya? Podemos trabajar también con presión con ese de punto gatillo o también podríamos hacer pinzamiento, que es otra, ¿cierto?, de las 3 técnicas que estamos mirando en las técnicas de estiramiento. Justo aquí donde tiene este tratante el dedo pulgar, este punto es un punto gatillo que generalmente se encuentra, pues lo pueden buscar, ¿cierto? Y que genera a veces mucho dolor a nivel de hombro, ¿ya? O también puede generar, como está justo ahí, dolores lumbares. Así que es un puntito que debemos reconocer, donde se encuentra inmediatamente por debajo, ¿cierto?, del brazo, por el borde externo de la escápula. Lo buscamos por ahí, ¿cierto? Es ardoroso este dolor, este punto es ardoroso, y cuando es punto gatillo, irradia hacia la zona escapular, ¿cierto? O hacia la zona lumbar. Trapecio. Diferentes formas de hacer un deslizamiento con estiramientos de trapecio. La primera, ¿cierto?, es un estiramiento pasivo donde lo tenemos aquí en cubito supino, el tratante por posterior, en el cuadrito número 1. En el cuadrito número 2, que está acá abajo, tenemos a nuestro paciente por lateral, ¿cierto? Dejamos caer la cabeza hacia el otro lado sin poner un almohadón, y esto va a permitir el aumento de la distancia en los puntos de inserción, y en este caso el tratante está haciendo un estiramiento con deslizamiento, con compresión sobre la zona de trapecio. Aquí solamente está haciendo una técnica de estiramiento pasivo. Aquí está haciendo deslizamiento con compresión. Y en este otro caso, ¿cierto?, está haciendo una compresión isquémica sobre los puntos de inserción de las fibras que caen de trapecio, que se van insertando en la profundidad por debajo del ángulo superointerno escapular. Todas estas son técnicas de estiramiento. Deltoides, paciente acostado, me voy por encima de él generando un deslizamiento, una presión deslizada, como ustedes pueden ver acá, ¿cierto? Puedo tener al paciente sentado, si es que no lo puedo acostar, y generar desde posterior hacia anterior un deslizamiento, ¿cierto?, con presión, o una presión deslizada, como quieran llamar, ¿cierto? Lo podemos hacer con el dedo pulgar, lo podemos hacer con todos los dedos o lo podemos hacer como un puño. ¿De qué va a depender que ocupe yo para poder trabajar? Es del nivel de espasmo del paciente. Si yo veo que es un espasmo chiquitito, me voy solo con el pulgar. Si yo veo que es una zona más grande, trabajo con todos los dedos. Si yo veo que es un gran espasmo, entonces me arriesgo y uso el muñón, ¿cierto? Es decir, los dedos, ¿cierto?, con los dedos flectados. ¿Ya? Va a depender de las características de la alteración. El bíceps, ustedes saben que el bíceps hace flexión con supinación. Entonces yo lo voy a poner en extensión con pronación. Y cuando hago esto, ¿cierto?, estoy produciendo
la distancia mayor de los puntos de inserción. Entonces, muy importante saber qué hace cada musculito para poner lo contrario al gesto motor. En este caso, el tratante está haciendo un deslizamiento con compresión deslizada con una técnica de posicionamiento. Ahí está en prono, si se dan cuenta, ¿cierto? Bajo el cuadrante del gesto motor, generando la máxima distancia entre los puntos de inserción. Muy bien. Subescapular lo podemos tocar y lo podemos estirar solamente debajo de la axila. Como ustedes pueden ver acá, esta es una muy buena posición, a veces se nos olvida. El paciente, ¿cierto?, sobre la camilla en esta posición me permite a mí fácilmente llegar a la zona subescapular y generar una compresión, ¿cierto?, con deslizamiento de la zona, generando un estiramiento del tejido conectivo, ¿ya? Me puedo meter con el pulgar, es menos efectivo el pulgar porque es muy puntual, doloroso, o me puedo meter con todos los dedos, ¿cierto?, buscando generar un deslizamiento de esta forma sobre las fibras del subescapular, ¿ya? O en este caso, desde anterior hacia posterior, buscando las fibras de la musculatura. Entonces, podemos hacer estiramiento con presión deslizada, con pulgar o con todos los dedos, por posterior, por anterior, ¿cierto? Y hacia arriba. Cerrato anterior es un músculo dentado, como ustedes lo pueden observar acá, por lo tanto, la técnica que más se hace es deslizamiento, ¿cierto?, hacia los puntos de inserción de cada uno de los fascículos del músculo. ¿Cómo se hace? Generalmente se hace con el pulgar, si voy hacia los puntos y a mano llena, con la palma completa, con la otra mano tomo este brazo, lo pongo en ABD y con la otra mano me voy a mano llena, ¿cierto?, haciendo un deslizamiento, pero contrario, con la palma de la mano completa, mano abierta, esta mano gordita, pum, mano abierta, uy, muy fea la mano, hagámosla de nuevo, ¿cierto? A mano llena, ahora sí vamos a ponerle un poquito más de color a esta mano, muy bien, ¿cierto? O me quedo un dedo en garra, no importa, 2, 3, 4, ¿cierto? A mano llena, oh, me quedó buena, me quedó mejor. A mano llena, ¿cierto? Con la zona de la palma de la mano, yo hago una presión deslizada, pero esta presión va desde la zona de inserción proximal hacia la distal, es decir, esta es la dirección, ¿ya? Cualquiera de las dos es una técnica de estiramiento facial pasiva. Liberación diafragmática. La liberación diafragmática se produce generando una presión con deslizamiento, generando tensión sobre las fibras, ¿cierto?, del diafragma. Entonces, lo que nosotros hacemos es generar una tensión de estiramiento sobre las fibras y sobre la fascia del diafragma. Entonces, primero tengo que valorar dónde están los puntos de tensión y sobre ese punto de tensión me meto por debajo del reborde costal, generalmente con los pulgares o a mano llena, dependiendo, ¿cierto?, qué tanto te deje el paciente trabajar, y vamos a generar, ¿cierto?, esta presión y finalmente podemos hacer un pequeño deslizamiento. Si duele mucho, solamente generamos la tensión por presión, ¿cierto?, dependiendo mucho de el paciente. Y se repite en todos los puntos que encontremos. Intercostales son muy chiquititos, por lo tanto lo que se hace es una presión deslizada y generalmente se hace desde el esternón hasta la zona dorsal, dependiendo, ¿cierto?, qué tan tensos estén. Bien, y se hacen de manera específica, intercostal por intercostal, o la hacemos de manera más general, trabajando en la fascia torácica, ¿cierto?,
produciendo un estiramiento de los intercostales, ¿cierto? Tanto de los superiores como de los inferiores. Isquiotibiales. Aquí se hace una variación de la técnica y hacemos un estiramiento pasivo, que puede ser cualquiera de las tres de las que vimos, ponemos en posición al paciente y sobre el paciente, con mano en puño, hacemos un estiramiento generando un cepillado de esta forma sobre el isquiotibial. Se cepilla desde el punto de inserción del isquiotibial hasta la zona externa o hasta la zona interna, dependiendo si queremos ver bíceps o los semis, ¿ya? Otra forma es llevar, como ustedes pueden dar cuenta, recuerden que el isquiotibial trabaja, esta posición es una posición muy pasiva, donde no se está produciendo un gran estiramiento posicional. Sin embargo, podemos acompañarlo acá con una posición. Recuerden que los isquios hace flexión de rodilla, extensión de cadera. Entonces pongo a mi paciente en decúbito supino y vamos a hacer flexión de cadera y extensión de rodilla, es decir, todo lo contrario. Y con eso, ¿qué genero? Aumento de la distancia entre los puntos de inserción del isquiotibial. Hasta acá. Entonces, sobre esta posición, yo puedo hacer el cepillado o puedo hacer una presión deslizada. Para mi gusto, el cepillado de los isquiotibiales lejos es mejor que, que el estiramiento con presión deslizada, porque esto de acá hay que hacer mucha fuerza con los dedos para traspasar la piel y llegar a los isquiotibiales, y generalmente son músculos muy tensos. En cambio, si lo hago con la mano empuñada, fácilmente voy llegando a las zonas profundas de la tensión, generando el estiramiento. ¿Bien? Si el paciente no me permite esta posición porque se le dobla sola la rodilla, porque está muy cortito, ¿cierto? Tenemos variantes, ¿cierto? Para que llegue más arriba, voy a generar una flexión de la rodilla y con eso sigo aumentando, ¿cierto?, el espacio entre los puntos de inserción, pero el paciente me lo va a permitir, ¿ya? Entonces, aumento de nuevo los puntos de inserción. Estos son para pacientes que son muy rígidos, ¿cierto? Y sobre esto puedo hacer una presión deslizada. En este caso estoy haciendo una V de presión, como la que se hacía en el drenaje, pero mucho más profunda. Pero ¿cuál me gusta a mí? Si me preguntan, mano empuñada, porque funciona, pero mucho, mucho mejor. Ahora, si el paciente no aguanta esta, hagámoslo de cubito lateral. Flexión con extensión, ¿cierto? Aumentamos los puntos de inserción y nuevamente hacemos el estiramiento. ¿Cuántas veces? Hasta 3 veces, ¿cierto? Y personas que son muy hiperlaxas, en este caso, ¿cierto? Lo hacemos con extensión y una flexión máxima de cadera, generando un aumento considerable de la distancia de los puntos de inserción. En este caso es bueno generar, ¿cierto?, una tensión, hacer un estiramiento pasivo primero o pasivo activo y luego generar un trabajo de la otra mano sobre, sobre el tejido. Es decir, hacemos una técnica pasiva sin que haya una fuerza externa generando el estiramiento fibra por fibra, es decir, solamente la técnica, y luego generamos, ¿cierto?, un estiramiento sobre las fibras, que puede ser con la mano empuñada o a mano llena con la palma de la mano, ¿ya? Va a depender de lo que nos permita. Y aquí tenemos otra posición en supino, ¿cierto? Que también permite producir un aumento de espacio y de tensión, produciendo un estiramiento, aumento de distancia de los puntos de inserción. Bien. Tenemos la fascia lata. La fascia lata es un abductor, por lo tanto, para generar una tensión tenemos que trabajar en la deducción, ¿cierto? Y lo hacemos en una posición oblicua, ¿ya? Porque esta es la que me permite el mayor distanciamiento, y las técnicas que ocupa acá arriba, ojo que esto duele mucho, por lo tanto hacemos presión deslizada. Esta es la que más el paciente tolera,
y puntos gatillo pocaso. Ay, tiene muchos puntos gatillo, hace muchos puntos de tensión facial, pero el paciente no aguanta la compresión isquémica a nivel de este músculo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, también tenemos el piriforme, no tenemos una fotito, ¿cierto? Pero el piriforme se hace un estiramiento generalmente en decúbito prono, ¿cierto? Donde la pierna caiga hacia la flexión. Pensamos que lo que hace el piriforme es un rotador externo, ¿cierto? Es un extensor secundario, por lo tanto lo llevo en flexión y con rotación interna de la pierna y voy a generar el estiramiento de la musculatura. Cuadrado lumbar. Esto ya lo vimos en columna, para que se den cuenta que uno se van, ¿cierto?, superponiendo. Y lo que aquí estoy haciendo es una presión o un estiramiento lateral de posicionamiento, ¿cierto?, con este punto y este punto sobre el fulcro y haciendo una tensión acá. Y acá estoy generando una apertura del cuadrado, un estiramiento de la fibra desde la posición y sobre ella y de manera transversa estoy generando una presión deslizada sobre cuadrado lumbar. ¿Ya? En este otro caso, el estiramiento es con palanca inferior, es solamente de posición, ¿cierto? Es un estiramiento pasivo, le va a tirar. Lo voy a dejar ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que diga que le deja de tirar, sin sacar la tensión de los puntos de que yo tomé como fulcro, sobre todo con el distal, aumento la tensión cuando el paciente dice que ya no le tira y vuelvo a estirar sobre la zona. ¿Hasta cuándo? Hasta que el paciente dice que ya no tira y de ahí vuelvo de nuevo a tirar. Nunca suelto, nunca suelto. ¿Ya? Otra técnica de estiramiento pasivo, si es distinta a las otras dos, funciona igual. El paciente se encuentra en una posición de máxima elongación de la musculatura paravertebral, no así de la fibra. Esto sirve para las fibras transversas, estas para las fibras longitudinales, ¿cierto? Nos falta, bueno, también para las fibras oblicuas, porque está en esta posición, haciendo esto, ¿cierto? Y esta sería más que nada para las fibras longitudinales. Y lo que hace el tratante aquí, como lo hemos visto anteriormente, es hacer una presión deslizada. ¡Pum! Si me preguntan a mí, pensando en que es un músculo bastante grueso y denso, me voy por el puño, lo hacemos con puñito. Psoas ilíaco, trabajamos bien, el psoas es un músculo muy profundo, por lo tanto, inmediatamente, aquí no se nota mucho, se los voy a mostrar mejor de nuevo. Sobre la zona, tenemos dos puntos, la zona de psoas y la zona del ilíaco, ¿ya? Ambas dos. En la zona de psoas, yo le voy a pedir a mi paciente que realice una flexión de cadera mientras yo evalúo dónde se produce la tensión. Donde busco el punto inmediatamente por lateral del ombligo, ¿ya? Inmediatamente por lateral del ombligo, si yo le pido que haga este gesto de una flexión de la cadera, voy a sentir, si me pongo en la profundidad, que hay algo que se tensa. Justo en esta zona donde se tensa, yo me meto más profundamente y voy a generar una presión con deslizamiento mantenido, ¿cierto? Para producir una disminución de la tensión de psoas. Ese es uno, primer punto. El segundo punto de psoas ilíaco se encuentra aquí, ¿ya? Que es este otro punto que se puede observar acá. Entonces, meto mi mano tratando de también obviar acá la arteria, ¿cierto?, femoral, como la obvio, ¿cierto? Busco y en las zonas donde palpita, yo me corro de esa zona buscando las zonas de tensión muscular sin hacer compresión en la arteria. Cuando ya tengo el punto, para generar menor tensión y poder entrar más profundamente, de manera pasiva, llevo la pierna en una pequeña rotación interna y abducción, y eso me ayuda a disminuir la tensión de la zona ilíaca y me meto más profundamente, generando nuevamente una compresión de punto gatillo del músculo. ¿Ya?
Entonces, tenemos la técnica de inhibición con compresión y masaje circular, que es uno de los primeros. La otra es la liberación de punto gatillo de la zona ilíaca. Y finalmente tenemos las técnicas de liberación de energía o las técnicas que se llaman también en tijeras. Y lo que se hace, aquí el paciente debe estar absolutamente consciente, ¿cierto? Y al paciente se le pide que con las manos lleve de manera activa en flexión una cadera, ¿cierto? La otra la lleve hacia arriba en flexión también, pero va a ser resistida por la mano o por la fuerza externa del tratante. Entonces, mientras trabaja con esta, ayudándola y llevándola, la otra la resiste. Esta técnica de liberación de energía me sirve para inhibir también las tensiones, contracturas o espasmos de este músculo. Aductores. Los aductores lo ponemos en posición de ABD, lo que genera el aumento de distancia de puntos de inserción. Y sobre la posición, porque es bastante cómoda, puedo trabajar cepillado, deslizamiento de los dedos, puedo hacer bombeo también, que es hacer así, ¿ok? Cualquiera de ellos me va a generar cierta disminución de la tensión o del espasmo de la musculatura. Tríceps sural. En este caso el paciente está en prono y la zona del tobillo lo ponemos en dorsiflexión, pero ahí eso está entre las manos del tratante y yo lo voy a llevar de manera pasiva con el cuerpo del tratante a una dorsiflexión máxima. Esto va a producir una gran, ¿cierto?, elongación del tríceps sural, sobre todo de la zona tendínea, y sobre eso yo voy a generar presión con deslizamiento o cepillado, dependiendo de lo que yo quiera trabajar. Ahora, si yo quiero hacer una técnica de estiramiento pasivo, que fue la número 1 que vimos, o de pasivo activo, tomo de fulcro, zona de inserción proximal, y el otro fulcro en la zona de inserción distal. Con mi brazo voy a generar la dorsiflexión, ¿cierto? Generando el aumento de la tensión final del tríceps, en este caso, ¿cierto? De los gemelos y del sóleo, y mantengo esta posición hasta el que el paciente dice que ya no tira, lo vuelvo a hacer de nuevo, lo vuelvo a hacer otra vez. O le pido que me diga cuando ya no tira, que haga una pequeña contracción en flexión plantar, se la mantengo sin que se produzca movimiento muy suave y vuelvo a estirar. Después que estiro se la vuelvo a pedir y la vuelvo a estirar. Esa es isométrica. O la miotensiva, ¿cierto? Donde vamos en una flexión plantar. El paciente se encuentra en flexión plantar, puede ser en esta misma posición. Le pido que contraiga suavemente hasta 15 segundos, luego suelte y yo relajo suavemente. ¿Ya? Cualquiera de esas me sirve. Para tibial anterior voy a llevar, ¿cierto?, el pie en este caso, desde el punto de inserción proximal hasta el distal. El tibial anterior hace una inversión, ¿cierto?, con dorsiflexión, por lo tanto lo voy a llevar a una flexión plantar para poder inhibir, perdón, para poder aumentar los puntos de inserción. Y hacer un estiramiento pasivo, ¿ok? Si quiero hacer un trabajo sobre sobre todas las fibras del músculo, la que más se acerca, pensando que es un músculo muy pequeño, son las técnicas de deslizamiento con la yema de los dedos, ¿cierto? Y con presión en la posición de estiramiento de este musculito. Y eso es técnicas de estiramiento pasivo. Dimos una vuelta por casi toda la musculatura del cuerpo, ¿cierto? La idea es que podamos llevarla a la practicidad, ¿ya? O a la práctica. Muy bien, vamos a esperar que salga esto y les voy a dejar con cariñito unas cosas que les busqué acá.
Vamos a mantenerlo para que ustedes lo vean aquí. Voy a minimizar y me voy a ir acá porque yo tenía acá. Este primero. Hay dos tipos de estiramientos. Los que hacemos de manera eh, terapéutica y los que se hacen post deporte. Entonces vamos a revisar algunas técnicas de estiramiento para extremidades inferiores terapéutica. Y después vamos a ver una asociada en el fondo a un pequeño, a una actividad física como es el correr, ¿ya? Entonces, tenemos las extremidades inferiores, yo la tengo sin audio porque es más difícil con el audio. Pueden ver aquí, ¿cierto? Cómo hacemos un estiramiento de la fascia plantar y también de los dedos. Extensor de los dedos y los llevamos, ¿se dan cuenta? En este cuadrante hacia el cuadrante contrario. Ahí llevamos, ¿cierto?, a los dorsiflexores hacia una flexión plantar. Ahí tenemos la que estábamos comentando, ¿cierto? Los músculos gemelares. Ahí estamos solamente liberando sóleo. Aquí vemos solamente técnicas de posicionamiento, no hay ninguna de las que vimos con técnicas de deslizamiento de presión sobre la zona, ¿ya? Ahí está produciendo una fijación en la sacroiliaca del lado contrario para producir una mayor tensión en el aductor. Aquí estamos haciendo una técnica de estiramiento completa en la oblicuidad para la columna, ¿ya? Aquí la colega va a hacer una técnica de estiramiento discotibial. No me sirve mucho porque te diste cuenta que no cerró la cadena. Aquí para cuádriceps, que no lo vimos recién, no es la más común, pero sí se puede hacer. Aquí tenemos una para psoas, no le tengo ninguna fe. No, no nos sirve esa porque no hay un punto de tensión. Esta sí nos sirve más para psoas, ¿ya? Esta sí que te creo. ¿Por qué? Porque hay un punto de tensión arriba. Cubito prono, lo llevamos a una rotación interna, ¿cierto? Y nos va a generar un estiramiento. Esa no nos sirve para nada. Hay que cambiarlo de posición, ¿ya? A ella tampoco le gustó, parece. ¿Ya? Entonces, aunque hay bastante información, ¿cierto? Siempre es un poquito sesgada, pero nos sirve para poder hacer una observación del tipo de estiramiento. Flexores de la mano, yo lo hubiera puesto en extensión de codo. ¿Por qué? Porque acuérdense que es la cadena completo, flexores de antebrazo, cuando veamos las técnicas de neurodinamia nos vamos a dar cuenta también cómo son. Extensores, en realidad son los supinadores. ¡Uy, mire cómo tiene el codo esta pobre niña! Es hiperlaxa. Tríceps braquial, bueno, este ustedes ya lo reconocen, ¿cierto? Rotadores internos de hombro. No nos sirve mucho eso, no nos sirve, más nos sirven las que vimos nosotros, ¿ya? No nos sirve mucho eso. Pero, ¿cierto? Algo para que miráramos todo eso son técnicas de posicionamiento terapéutico, aunque no todas están lo suficiente bien hechas, ¿ya? Vamos a cerrar esa y vamos a ver esta que dice, está en pausa, ahí está, botón de reproducción, ahí sí. Cuando uno corre mucho y hace muchas actividades, tenemos que hacer ejercicios que nos permitan volver a la normalidad y que nuestras fascias se relajen. Entonces, empezamos con técnicas de elongación suave, en este caso para los aductores, si se dan cuenta, ¿cierto? Va abriendo también la zona posterior también de la columna, estiramiento lumbar, toda la zona del tronco de este lado primero, después la del tronco del otro lado, con los glúteos del lado contrario,
Ahí se quedó pegado. Ya. Va otra vez a la zona de glúteos, este chiquillo. Aquí está generando una tensión o elongación de psoas, aunque él no lo sepa, ¿cierto? También cuádriceps. Aquí son los aductores del lado contrario, ¿cierto? Mientras la otra está en flexión. Ahora debería ir al otro lado. Ah, no, sigue de nuevo, ¿cierto? Con el psoas. Vamos al otro lado. Elongación de psoas, elongación un poquito de cuádriceps. Ahí elonga aductores. O igual está en un lugar heavy, se puede caer ahí este chiquillo. Lo hace varias veces, si se dan cuenta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, poco, porque si es deportista debería estar por lo menos 30 segundos en la posición. Ay, aquí se va a caer. Esta es una técnica típica de elongación de cuádriceps, debería tener esta mano arriba para producir una mayor erección, ¿cierto?, del tronco para que lo ayudara, pero en vista de los escarpados del terreno se los vamos a permitir. Se me quedó tirado, ya, ok. Elongación de todo el tronco superior, músculo, ¿cierto? Está en la línea media, así que ahí era para todo. Tenemos, ¿cierto? La zona del manguito, elongación de la rama posterior, elongación tricipital. Y lo mismo realiza hacia el otro lado. Tríceps, toda la rama de extensión, toda la zona, la cadena de extensión completa y sigue otra vez con la cadena de extensión completa. Súper bien, porque recuerden que la cadena de extensión es la que más se tensa y la que siempre está alterada. Aquí, ¿cierto? Está intentando hacer una elongación de los músculos anteriores flexores. Vamos por el cuellito, trapecio. Muy bien, un lado al otro lado. Todas estas técnicas de estiramiento pasivo, si se dan cuenta, ninguna es absolutamente terapéutica. ¿Bien? Estas son técnicas que cualquiera puede realizar, pero que nosotros se las podemos entregar a nuestros pacientitos. Muy bien. Y todo lo otro que yo les conté es parte de la terapia manual. Eso es. Entonces, hoy día vimos estiramiento, como te conté, no era una clase tan compleja, era más bien, este es un approach o es la puerta de entrada para las técnicas de FNP, ¿ya? Así que Javi, gracias por acompañarme. No sé si le tiene alguna duda, no es una clase tan compleja, cualquier dudita, Profe, ¿sí? sí tenía una duda con respecto al o sea, el último Dígame, video que mostró, dígame. que yo tenía entendido que eso era como más como, estiramientos activos, que más fácil, No, ¿no? cuando uno va a hacer una actividad, no después, antes de hacer una actividad se realizan estiramientos dinámicos y también otros que se llaman balísticos. Todos los que vimos ahora son estiramientos pasivos. ¿Por qué sé que son pasivos? Porque si te diste cuenta, cada vez que él hizo esto, marcó posición. Me quedo acá. ¿Cuánto Claro, y se tiempo? quedó los segundos, debería haberse quedado 30 segundos. Sí, pero el marcar posición implica un estiramiento pasivo. ¿Ya? Ah, Los ya. estiramientos dinámicos no marcan posición. Es decir, cuando yo hago un estiramiento dinámico, lo hago sobre el movimiento y están recomendados al inicio de una actividad física. ¿Por qué? Porque preparan el cuerpo para el reclutamiento de muchas fibras musculares. En cambio, los pasivos lo que están haciendo es producir el efecto contrario y el rebote, ¿cierto?, del reflejo de inhibición. Lo que Entonces, hablaba antes. exacto. Por eso que Ya. es otra Ahora, igual vamos a tener una clase de estiramientos activos, ¿ya? Para que vean la diferencia. Ahora, los terapéuticos y lo que nosotros ocupamos en consulta son estos, porque el paciente realmente viene
no para que lo preparas para la actividad física, sino que Ah, generalmente viene porque tiene dolor, porque está contracturado, porque tiene un espasmo asociado, ¿cierto? O porque tuvo un proceso inflamatorio que dejó un espasmo y eso produjo una rigidez y finalmente lo que nosotros debemos hacer es propender a ordenar fibra, disminuir inflamación. Y estas técnicas, todas las que vimos que son técnicas de terapia manual que son muy buenas y son de estiramiento. Todas estiran, todas ordenan, todas, de diferentes formas, pero ordenan. Producen el mismo efecto en la zona facial, ¿cierto? O en la fibra muscular. ya, profe, gracias. De nada, gracias por sus preguntitas. Siempre es más entretenido cuando hacen una preguntita. Ya, voy a terminar de grabar. Nos vemos en la de FNP. Yo también la puse tarde, pero si llego temprano, la voy a tratar de hacer más tempranito, ¿ya? Así que muchas gracias y nos vemos. Pórtense muy bien, Profe, chicos. profe, ¿Sí? ¿Mm? la nota del video, ¿cómo la va a dar? El video es según la pauta, ¿ya? Según el tipo de tecnología que ocupes. Yo les mandé una pauta, según la tecnología, según cuáles sean los locutores, qué tan cerca esté la técnica de lo que realmente era. Por ejemplo, ustedes hicieron técnicas de movilización y distracción, ¿se acuerdan? Sí, pero la parte mía estaba mala. Y estaba mala. Claro, Sí. entonces, dentro de la pauta, ¿cierto? Había una que era el contenido y que se acercara al protocolo en la técnica. Obviamente ahí no tuvieron una buena nota. No me acuerdo qué nota tuvieron, la tengo ahí en mi cuadernito, pero eh, como es nota de proceso y no estoy poniendo rojos, ¿ya? Así que, porque igual es complejo hacer un video en pandemia. Claro, y más encima, profe, igual, disculpe, nosotros no teníamos conocimiento de las técnicas así, no sé, más como por pasos. Es que, ¿por qué no hablan? Es por qué no nos juntamos si tenemos esta opción. Ujú. Entonces también eso es Es que importante como porque Es que la igual como mayoría que, de los grupos me tuve pidieron, "Claro, juntémonos". que guiarme más o menos. Y bueno, al final igual me equivoqué. Me había guiado mal. Y lo otro es que yo pensaba que ustedes ya la estaban viendo un poquito más práctica con la profe Sánchez, porque es tan fácil como poner un video, tan fácil como que muevan, tan fácil como que pesquen una claro, articulación. Entonces Sí, no sí, es me como sí, tan... acuerdo. pero en realidad hemos visto puros exámenes complementarios en terapia manual. No, la verdad es que en terapia manual estamos mal. No, en lo personal yo no he aprendido nada. Bueno, es un poquito complejo porque yo doy por hecho que ya han visto cosas que no están viendo. Mm, Entonces, tampoco me voy a hacer cargo de profundizarlas más, pero por lo menos darle el fundamento, mostrarles cómo son y en algún minuto cuando hagamos las prácticas, que les quede claro cómo funcionan, cómo se hacen, cuánto hay, cuánto es la fuerza que hay que poner, que eso uno no lo puede hacer por la pantalla, porque no te puede decir, justo aquí, tomaste mal, no, lo tomaste bien, porque no se puede. no, Profe, ¿y pues, el video de la distracción ese estuvo un poco mejor o igual estaba malo? El de la distracción estuvo mucho mejor que el de la movilización. ¿Pero estaba bien ejecutado o también estaba mal Mucho ejecutado? mejor ejecutado, mucho mejor ejecutado. Lo que pasa es que la idea era que mostraran cuando era grado uno, cuando era grado 2, cuando era grado 3 de distracción, ¿ya? Que se mostrara, pero por lo menos, ¿cierto? Hubo primero un approach que lo hizo el Byron, parece, ¿o no? No, yo el lo hice. Harold, Ah, El no, Haller, claro. ¿sí? Sí, pues, la Entonces parte de la dio como un fundamento, él dio un fundamento y después se hizo una demostración. Igual estuvo bien, ¿ya? Porque después yo fui, ¿cierto? Y hablé más bien de la parte específica de para cómo funcionaba cada una y los, los, los cuadritos de los grados, porque yo siempre pongo el EVA, que nos sirve harto para poder saber cuándo elegir una, cuándo elegir la. Eso, pues, chiquillos. Oiga, conéctense cuando hagamos FNP, porque FNP van a quedar colgadísimos. Colgadísimos, se los digo al tiro. Así pero que esa la puede hacer un poquito más tarde que esta. la tengo a las 8, Sí, esa hora está impecable. pero probablemente la haga como a las 7:30, porque es que yo no sé a qué hora voy a llegar el día viernes porque tengo pacientito, ¿ya?
Entonces, si llego más temprano, lo voy a hacer como a las 7:30, porque si no vamos a estar pegados, porque es muy larga, vamos a estar pegados hasta como a las 10 y la hago como a las 8. Entonces, la idea es hacerla de 7:30, 8:30, 9, está bien, ¿ya? Entonces, la idea, igual ya les mandé la invitación, ya la puse como a las 8. Pero si llego antes, la voy a poner un poquito más temprano, 7:30, ¿ya? Ya, profe. Ya, profe. Ya, chicos, voy a detener la grabación. Gracias por acompañarme.